Por primera vez en 4 años ya, la Reserva Federal estadounidense recortó su tasa de interés de referencia, la bajó en medio punto porcentual. Es una baja agresiva. Y después de esa decisión, por la tarde ya los bancos comerciales estadounidenses comenzaron a informar a sus clientes que ajustaron a la baja la llamada tasa preferencial, que es para clientes de mejor desempeño o perfil. Este es uno de los primeros beneficios de la medida de la Reserva Federal, que de hecho podría aliviar a deudores o alentarlos a comprar con créditos. Y al parecer no serían los últimos recortes a la tasa de interés los que ocurrieron el día de hoy. Ya está con nosotros Ernesto Revilla, el economista jefe para América Latina de Citi. Saludos hasta Nueva York, Ernesto. Bueno, tus primeras impresiones por la magnitud del recorte y lo que eso significaría en términos de la salud estadounidense cuando decimos en el balance tiene los dos mandatos, el pleno empleo y el tema de la estabilidad de precios. Muy buenas noches, Gaby. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Efectivamente, hoy es un día histórico porque hay un pivote en la política monetaria de Estados Unidos. Como bien acabamos de escuchar, la Reserva Federal bajó 50 puntos base la tasa de interés en Estados Unidos. Eso es medio punto porcentual, después de haberla mantenido en un nivel que es lo más alto que hemos visto en 20 años. ¿Qué significa una menor tasa de interés? Significa que la Reserva Federal deja de preocuparse un poco de su primer mandato, que es luchar contra la inflación. La Reserva Federal cree que ya lo ha hecho bien, que la inflación en Estados Unidos ha llegado a un nivel más cerca de su meta, que es 2%, y pasa la Reserva Federal a preocuparse ahora un poco más de la actividad económica, del crecimiento, del empleo, que es la segunda parte de su mandato. Así es que la Fed hace un pivote, baja el costo del dinero. Esa es buena noticia para los consumidores, para las empresas, para los inversionistas y, como estoy seguro que platicaremos, para los mercados emergentes como América Latina. Por supuesto, evidentemente no es tan buena noticia para quienes ahorran, porque ahora tendrán que buscar su dinero, llevarlo a otros lugares que tiende a ser normalmente el mercado accionario. Si quieres agregar algo al respecto, adelante. Además, estamos hablando de una baja en la tasa de interés a 48 días de las elecciones. Ernesto, un último comentario en el contexto político electoral que se está dando. Bueno, estamos en una etapa sin duda muy activa en la política de Estados Unidos, en la etapa electoral. Faltan algunas semanas para la elección. Hay algunos que han querido darle un giro político, pero lo que sí sabemos, y es bien reconocido en el mercado a nivel global, es que la Reserva Federal actúa de manera independiente, con argumentos sumamente técnicos. Había buenos argumentos por qué bajar solo 25 puntos base, si es que la Fed le preocuparía que la inflación no estuviera del todo controlada. También había buenos argumentos para este recorte más grande que hizo, que es una preocupación un poco mayor por el empleo y maximizar las probabilidades de que no haya una recesión en Estados Unidos. Así es que creo que los que saben el mercado y demás no interpretarán esto de manera política, pero por supuesto añade al que hay un ruido de que se quiera estimular la economía de Estados Unidos previo a la elección. Aún así, no es el único recorte, como bien comentamos, va a haber más recortes durante este año, va a haber más recortes en 2025, así es que, como dije al principio, es el inicio de un ciclo de recortes de tasas. Esto provocará reconfiguración de portafolios, búsqueda de rendimiento, como bien dijiste, Gaby. Eso beneficiará a América Latina, va a beneficiar a las monedas de América Latina, porque menores tasas de interés en Estados Unidos empujan capital hacia nuestros países y eso le da soporte a las monedas. De manera interesante, Gaby, no olvidemos que el Banco Central de Brasil hoy también tuvo decisión y fue en sentido contrario, que fue subir la tasa. Así es que muy interesante lo que están pasando en las tasas de interés en Estados Unidos y en América Latina, y tendrá implicaciones hacia adelante. Bueno, tengo algunos de los comentarios de Jerome Powell, pero déjame pasar a esto que acabas de señalar. América Latina, los mercados emergentes. Hay bancos centrales que de hecho se adelantaron o empezaron antes de la Fed a bajar su tasa de interés. El contraste, como bien dices, Ernesto, pues es Brasil. Háblanos, por ejemplo, de lo que va a pasar con las divisas. Al final del día les facilita la tarea a la Reserva Federal cuando recorta su tasa a otros bancos centrales. ¿Qué efectos ves? América Latina ya había estado viviendo una temporada muy interesante en donde la mayor parte de los bancos centrales de la región habían estado bajando tasas de interés aún antes de la Fed. Eso casi nunca había sucedido en la historia y da muestra de las mayores fortalezas que tiene la región, pero también es un signo de las muy altas tasas de interés que teníamos en América Latina. ¿Qué sucede ahora con la Reserva Federal bajando la tasa? Bueno, le da espacio a los bancos
que ya la estaban bajando para continuar bajándola con cierta certeza de que van en el camino correcto. Este es el caso de México, de Colombia, de Perú, de Chile y de muchos otros bancos de la región. Pero Brasil, como comentamos, va adelante que otros bancos centrales y ellos bajaron la tasa de interés porque ya no estaban preocupados por la inflación, pero ven que la economía brasileña es muy resiliente, que está creciendo más de lo esperado. Así es que ahora el Banco Central de Brasil está recalibrando su tasa para prevenir que la inflación vuelva a subir. ¿Qué significa para las monedas? Vemos monedas estables en la región, incluso algunas que podrán fortalecerse como el real brasileño, en la medida que la tasa de interés en Brasil siga subiendo. Mientras bajan otras tasas de interés en el mundo, hará atractivo a Brasil para los inversionistas y eso hará que el real brasileño pueda fortalecerse. Para las demás, obviamente con algunas excepciones lógicas, pero para la mayoría de las monedas de América Latina vemos estabilidad hacia el final del año. Bueno, pues ahí lo tienen. Importantísimo hablar de los mercados emergentes en el contexto de esta también importantísima decisión de la FED, el primer recorte en 4 años. Qué gusto saludarte, Ernesto. Buenas noches. Muy buenas noches.